Un saludo muy especial para todas y todos los estudiantes del curso de Psicología Política que están bajo mi tutoría. Quiero dejarles, al igual que en la fase anterior, en la fase uno, un video de aclaraciones sobre el proceso y sobre lo que ustedes tienen que hacer. Bien, lo primero que quisiera conversar y aclararles un poco es con respecto a estos términos que tenemos que son un poco complejos quizás o que pueden prestarse para confusiones en lo que es la subjetividad, en lo que es el sujeto político, en lo que es la socialización política. Y quiero empezar entonces por aclarar lo que significa la subjetividad, que como lo habrán podido de pronto ya identificar en las lecturas, pues se hace alusión a esa construcción dialéctica, ¿no? Esa construcción permanente, esa construcción interdependiente entre lo individual y lo colectivo. Eso significa que nosotros reconocemos que como seres individuales, como personas, siempre estamos insertos en contextos, en escenarios, en dinámicas relacionales con otras personas y en esos otros escenarios o en esos otros contextos que también tienen unos factores que van condicionando o moldeando de alguna manera lo que nosotros somos como sujetos. Pero que también, y ahí es donde viene el tema de lo dialéctico, de esa interdependencia, que también es afectado de acuerdo a mi evolución, de acuerdo a mi desarrollo. Yo tengo esa posibilidad de incidir en ese medio ambiente tanto como ese medio ambiente me incide a mí. Y eso es lo que se llama como esa objetivación, esos procesos de objetivación en donde nosotros nos vamos construyendo como sujetos, pero que de alguna manera estamos respondiendo a esas condiciones de esos contextos o de esos entornos en donde nosotros nos encontramos. Eso significa entonces que reconocemos, por un lado, lo que es el sujeto individual, que hace alusión específicamente a la persona en su historia, en sus experiencias de vida, en sus prácticas, en su capacidad de toma de decisiones, que está en constante relación también con esa posibilidad de ser un sujeto social. Es decir, esa forma como nosotros vamos construyendo nuestra identidad, lo que somos a partir de las experiencias que tenemos con otras personas y con lo que hay dentro de nuestro entorno, ¿no? Es importante entenderlo y tenerlo muy presente y es que para nosotros la manera como podemos interactuar, podemos entender, podemos significar y podemos representar el mundo es a través del lenguaje. Por lo tanto, el sujeto social también se construye a través del lenguaje. El lenguaje entendido como ese conjunto de símbolos, de signos que tienen significado y que van dándole sentido a la historia y a la representación que tiene la gente sobre su mundo, sobre los otros, sobre lo que acontece incluso también para su vida, ¿no? Es un proceso que se va construyendo de adentro hacia afuera, es decir, nosotros de lo que nosotros somos, de lo que nosotros pensamos, de nuestras percepciones, de nuestras impresiones, vamos generando formas de entender el mundo y por lo tanto formas también de interactuar, porque interactuamos con los demás a partir de lo que nosotros entendemos, ¿no? Lo que pensamos, de lo que sentimos, también pues va marcando las pautas de lo que nosotros o de la manera como actuamos y nos desarrollamos con los demás. Nos presentamos, de cómo nos presentamos ante los demás, ¿no? Eh, y en esa construcción del sujeto social, pues nosotros tenemos una apuesta también por la construcción de nuestra identidad, que no es ni completa, ni está claramente definida, ni está acabada, porque yo creo que permanentemente nosotros estamos reconstruyendo, reevaluando, ajustándonos, adaptándonos a nuestro entorno, de acuerdo pues a lo que se vaya demandando y por lo tanto esa construcción de esa identidad también va cambiando de acuerdo pues como a esas demandas y esas necesidades de adaptación. Así entonces, pues retomo una de las definiciones literal que está en una de las lecturas sobre lo que es la subjetividad, que se entiende como un proceso por el cual uno mismo, sus acciones y sus acciones se convierten en un objeto de observación a partir de examinar y comprender cómo las narrativas estructuran las propias experiencias y cómo nuestras experiencias estructuran nuestras narrativas. Y aquí es importante que resaltemos este concepto de la narrativa, porque es a través de la narrativa
que se pone en juego, que se hace explícito, que se evidencia en esos lenguajes que nosotros podemos utilizar para poder darnos de nosotros mismos e interactuar con los demás y poder entender también el mundo. A partir de esa subjetividad, de esas nociones de subjetividad, entonces deriva ese concepto de la subjetividad política, que no es otra cosa más que reconocer las posibilidades de acción que nosotros tenemos como sujetos, que somos capaces de darnos cuenta, de reconocer qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno, de reconocer cómo ciertos factores del entorno nos afectan y a partir de esos reconocimientos tomar decisiones y poder actuar, hacer algo, ¿no? Se asume que en acción, digamos, para la libertad, porque se asume que como personas, como sujetos cognoscentes, somos capaces eh, de actuar sin ninguna restricción. Es decir, más allá de las restricciones que podemos encontrar en el medio ambiente, nosotros como personas somos capaces de generar conciencia de lo que sucede alrededor y a partir de esa conciencia actuamos y tomamos decisiones y actuamos. Esa subjetividad política está mediado por un proceso que es importantísimo también, que ustedes seguramente ya lo han revisado, que significa la socialización política, ¿no? Y la socialización política se entiende como esa área de la socialización donde se edifican actitudes, ideologías y comportamientos individuales y colectivos en relación con la vida común, la participación ciudadana y con la posición frente a escenarios públicos del país. Es decir, es esa área de la socialización donde nosotros podemos darnos cuenta y entender que no estamos solos, que nuestras acciones tienen una relación y una interdependencia con el accionar de los otros, pero que también somos capaces de llegar a incidir sobre esas realidades y sobre eso otro que, están haciendo, que hacemos, que vamos construyendo en colectivo de manera favorable, ¿cierto? Bueno, también podemos tener una socialización política que nos hace conscientes de lo que sucede en nuestro entorno, pero que no necesariamente nos lleva a actuar de manera favorable para el bien común. Yo creo que ahí es donde tenemos bastantes inconvenientes en la educación y en la cultura política de nuestro país. No tenemos esa noción de lo que significa el cuidado de lo colectivo, ¿no? De hacer o de procurar el trabajo pues por los demás, por mí y por los demás. Bien, para concluir, entonces, la subjetividad política está definida por Herrera como toda experiencia en que se ve implicado el sujeto con capacidad para incidir sobre su percepción, representación y configuración del mundo social y político. Un sujeto que cuenta con la capacidad de elegir, de participar o de renunciar. ¿Sí? Y esto es importante también entenderlo porque cuando pensamos en esa subjetividad ya sabemos que es esa posibilidad de construirnos dialécticamente en interdependencia con los demás, pero cuando pensamos en la subjetividad política estamos pensando en directamente cómo vamos generando conciencia sobre lo que sucede alrededor nuestro, cómo generamos conciencia sobre cómo nos construimos en colectivo o en comunidad o con los otros, por lo menos, si es que no tenemos muchas cosas en común con los demás, por lo menos sí, cómo nos vamos construyendo en grupo. Y a partir de eso tomamos decisiones y podemos o incidir, o de alguna manera participar o renunciar, sencillamente aislarme y marginarme, ¿no? Eso es a lo que hace alusión, pues la subjetividad política. Y entonces, a partir de estos conceptos, es importante que nosotros entendamos que tenemos como tres componentes que nos ayudan a entender esto de la construcción del sujeto político, de la socialización política, de la subjetividad y de la subjetividad política. Por un lado está el sujeto, ya lo mencionamos, en su individualidad, con su historia, con sus capacidades, con su percepción, con lo que se representa del mundo.
que entra en interacción permanente con una serie de estructuras que son ajenas a él de alguna medida, porque a veces ni siquiera se hace tanta conciencia de esa estructura en la que nos encontramos insertos, que enmarca una serie de prácticas, de creencias, de representaciones que son instituyentes, es decir, y tienen esa capacidad de influenciarnos a nosotros y de marcar formas también de pensar y de prácticas sociales, tanto como son instituidas, es decir, en la medida en que nosotros socializamos, en la medida en que interactuamos con los demás, en la medida en que también entramos en contacto con esas estructuras y esas dinámicas sociales, pues también logramos transformar ese marco de prácticas sociales, ¿no? Entonces son instituyentes tanto como también son instituidas. Y esa relación entre ese sujeto como individuo y esas estructuras como escenarios o contextos en donde nosotros interactuamos se logran construir a través de ese mundo simbólico, ¿no? Que pasa por el lenguaje, que pasa por esas representaciones que nosotros tenemos del mundo, por esos imaginarios de lo que es el mundo, que son significantes, que son eh, cargados de posibilidad de darles algún sentido y por lo tanto también tienen significados, ¿no? Ese mundo de lo simbólico nosotros tenemos esa capacidad de atribuirle un sentido, un significado y por lo tanto esos significados también pues son construidos gracias a esa capacidad nuestra que tenemos en esa forma simbólica de representarnos el mundo, ¿no? Y esto finalmente pues nos habla de esas capacidades como sujetos cognoscentes, ¿no? De ese proceso de cognoscibilidad que permite que las personas tramiten su conocimiento social y a partir de él también desarrollen esa capacidad de tomar decisiones, pero también de influenciar o cambiar de alguna manera el devenir de las cosas, ¿no? Eso significa que somos capaces de generar, por un lado, la conciencia de lo que pasa. Somos capaces de reconocer, por otro lado, lo que significa la ciudadanía, ¿no? Ejercer nuestros o reclamar nuestros derechos tanto como también ejercer nuestros deberes en función de ese marco, de esa estructura social, de esa organización que tenemos que nos ayuda de alguna manera a mantener cierto orden, ¿no? Cierta estabilidad, pero también, que sería como el tercer aspecto, de poder influenciar eh, y cambiar de alguna manera lo que en ese orden social, en esas estructuras están dadas y que a veces de pronto no nos favorece, ¿sí? Para nuestro desarrollo o para nuestra evolución como sociedad. A partir de esto, entonces en estos conceptos era parte de lo que quería como aclarar así de rapidez, pues surge esta pregunta. Esa es la primera parte de lo que ustedes tienen que hacer, comprender cada uno de esos conceptos. Acuérdense que cuando decimos, cuando la guía nos pide definición o cuando nos pide comprendan o cuando nos piden expliquen esos conceptos de la subjetividad, del sujeto político y de la socialización política, es importante que no solamente lo definamos, sino que también podamos identificar características que bueno, algunas las he mencionado en grosso modo, quizás ustedes encuentren otras, pero que eso ayude a que ustedes puedan darle sentido, ¿no? A cada uno de esos términos, porque son categorías fundamentales para que nosotros podamos entender y sobre todo aplicar lo que es la psicología política. Después de eso, entonces, viene esta pregunta que es una pregunta reflexiva, porque pues esa es la orientación de nuestro curso que nos permita entender por un lado los conceptos y por otro reflexionar y hacer este ejercicio de conciencia frente a este tipo de preguntas, ¿no? Como, ¿qué piensa usted puede aportar la psicología política al desarrollo de una cultura política en Colombia? Y recuerden que en este punto ustedes tienen que dar sus aportes, generar una reflexión individual, pero después van a generar un debate como grupo para la parte, el desarrollo del grupo colaborativo. Y esto va a tener que ser grabado en video, ¿no? Entonces, yo les sugiero que piensen en dinámicas que nosotros tenemos dentro de nuestro país, que no solamente están ligadas a problemáticas del conflicto armado, que claramente es, y desafortunadamente, pues es
una carga que tenemos grande en nuestro país de muchísimos años atrás, pero que también hay otros temas que de alguna manera pueden estar relacionados, pero o dar respuesta pues a esas mismas dinámicas como lo que tenemos hoy en día, por ejemplo, las propuestas frente a las reformas de Estado, eh, que tiene o va de la mano y va ligado a estas dinámicas de los partidos políticos que son dominantes en nuestro país versus las ideologías que tienen cada uno de estos partidos políticos. Y creo que ahí hay un entramado importante de entender por qué es lo que nos lleva a pensar en la necesidad o no de unas reformas del Estado. Por ejemplo, en toda la historia del conflicto, ¿no? En Colombia, y pues los efectos, las consecuencias que todavía seguimos viendo y que pues, en algunas regiones del país sigue siendo activo el narcoparamilitarismo y todas las implicaciones, incluso la manera como han logrado involucrarse en ámbitos del Estado, ¿no? Las estructuras de Estado del país, los tipos de líderes y el tipo de dirigentes y de liderazgo que se ha llevado a cabo en Colombia. Temas como la injusticia, la impunidad, la corrupción, que creo que es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día. Las diferencias regionales, la desigualdad en Colombia. Colombia es un país de regiones, de diversidades, pero tenemos muchísimas diferencias en la manera como se entienden y cómo se desarrollan y las mismas dinámicas que se dan en las regiones. Y eso lleva también a pensar en problemas como la desigualdad en Colombia, ¿cierto? Entonces, yo planteo algunos de estos temas porque me parece que es importante que no solamente nos centremos en lo que plantean las mismas lecturas de cómo entender las dinámicas del conflicto, incluso el establecimiento de los acuerdos de paz, por ejemplo, sino también que pensemos de manera macro en otro tipo también de problemáticas que de alguna manera podrían estar articuladas, como ya se los decía, pero que también son necesarios hacer explícitos y de pronto abordarlos de manera diferenciada para enriquecer mucho más nuestra discusión, ¿cierto? Y sobre eso poder pensar entonces cómo aporta justamente la psicología política para la construcción de una política eh, o de una cultura política en nuestro país, que creo que eso no lo tenemos establecido. Bien, recomendaciones de la entrega. Uno, en la elaboración del video, ustedes ya tienen unas pautas. Lo ideal es que no demoren más de 5 minutos, que sea un video donde se vea el rostro de todos ustedes participando, dialogando. Obviamente debe tener, me imagino que cada uno pues construirá un guioncito y cada uno se pondrá de acuerdo en lo que va a decir. Eso está bien, pero es importante que participen todos ustedes y que en esa participación se haga un diálogo a partir de un diálogo fluido. Por favor, eviten leer. La lectura se nota siempre en cualquier video y es necesario que ustedes lo asuman como un debate, como una discusión, como un diálogo fluido, que sea claro, ¿de acuerdo? La idea es que uno de ustedes, tal como lo dice la guía, no voy a dar otra indicación para evitar las confusiones, se encargue de compilar el trabajo de las partes individuales de los compañeros. Al final o al inicio, como quieran, anexan el enlace del video y esa persona encargada de compilarlo será el video que se encargue de subirlo al entorno de evaluación. Recuerden que es importante que siempre todos los aportes queden registrados, por supuesto, en el foro colaborativo, pero que al final se compilen en un solo documento donde aparezca cada una de las participaciones de ustedes, ¿cierto? O sea, las reflexiones que cada uno de ustedes genera de manera individual y al final, pues el video como producto de la discusión que hacen de manera dentro del trabajo grupal. Bien, con esto espero que les aporte y les dé como claridades con respecto a la actividad. Muchísimos éxitos. Recuerden tener en cuenta la fecha de cierre de la actividad, no pasarse y bueno, estar pendiente de cualquier duda o inquietud. Muchos éxitos.